El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. A comienzos del siglo XIX, el Imperio Español seguía siendo, sobre el papel, una de las estructuras políticas más vastas del mundo. Desde México hasta Buenos Aires, desde Lima hasta Manila, existía algo más que dominio territorial. Pero esa unidad no se rompería por una gran invasión extranjera ni por una derrota militar aplastante. Se rompería desde dentro. En 1808, mientras Europa ardía bajo el avance de Napoleón Bonaparte, España se convertía en un tablero de ajedrez. El rey Fernando VII, heredero de una monarquía ya debilitada, abdicaba en Bayona tras las maniobras napoleónicas. En su lugar el trono lo ocupaba José Bonaparte. Lo que vino después no fue solo una guerra, fue el inicio del colapso de un sistema. Entre 1808 y 1814, España vivió la Guerra de Independencia, pero mientras en la península se luchaba contra el invasor francés, en América ocurrió algo mucho más determinante. El imperio se quedó sin rey legítimo, y cuando un imperio pierde su centro de autoridad, pasan dos cosas: o se reorganiza o se descompone. En América, las élites criollas comenzaron a crear juntas de gobierno propias, inicialmente en nombre de Fernando VII, pero cada vez más autónomas. No era una revolución antiespañola en origen, era algo más interesante: un intento de mantener el orden sin la metrópoli. El Imperio Español no era un Estado-nación moderno, era una monarquía compuesta, una red de territorios con leyes propias. Cuando desaparece el rey, no hay estructura central que lo sustituya. En 1814, tras la derrota de Napoleón, Fernando VII regresa a España, y aquí es donde todo se decide. En lugar de entender que el mundo había cambiado, que el imperio necesitaba adaptarse, que América ya no podía ser gobernada como en el siglo XVI, Fernando VII hace lo contrario. Abolió la Constitución de Cádiz de 1812, restauró el absolutismo puro, persiguió a liberales y reformistas e intentó recuperar América por la fuerza, enviando expediciones militares. El mensaje que envía a América es claro: no hay negociación, no hay reforma, solo obediencia. Y en ese momento, lo que eran movimientos autonomistas se convierten en movimientos independentistas. Entre 1810 y 1825, prácticamente todo el imperio americano se fragmenta. Figuras como Simón Bolívar o José de San Martín no surgen en el vacío. Surgen en respuesta a una metrópoli que ha decidido cerrar cualquier vía de integración política. España no pierde América porque América quiera separarse desde el principio. España pierde América porque Fernando VII elimina cualquier posibilidad de seguir unidos sin sumisión. No fue inevitable, fue una decisión política. Pero mientras España reaccionaba con rigidez, el Imperio Británico hacía algo diferente tras perder las 13 colonias. Flexibilizaba su modelo, permitía mayor autonomía y evolucionaba hacia lo que luego serían los dominios. España hizo lo contrario, intentó congelar el pasado en un mundo que ya había cambiado. La fragmentación del imperio tuvo efectos brutales. España pasó de potencia global a potencia secundaria en pocas décadas. América se fragmentó en múltiples estados y muchos de ellos han sido inestables durante siglos. Se rompió una comunidad política que había durado 300 años. Y lo más importante, se perdió una oportunidad histórica de evolución. Desde una óptica libertaria, el problema no fue la falta de Estado, sino el exceso de rigidez estatal. Cuando el poder se centraliza hasta el punto de no admitir adaptación, termina rompiéndose. La historia de Fernando VII no es solo la historia de un mal rey. Es la historia de lo que ocurre cuando una estructura política deja de escuchar a sus propios territorios, impone en lugar de negociar y confunde autoridad con inmovilidad. Hoy seguimos viendo ese mismo patrón en distintas formas. Estados que no entienden que la cohesión no se impone, se construye. Y sistemas políticos que cuando sienten que pierden control, reaccionan no con inteligencia, sino con más control. Y ahí es donde empieza siempre el mismo proceso. Primero la tensión, luego la fractura y finalmente la ruptura. Un saludo, nosotros les esperamos aquí, en el punto ANCAP.